cosas de física, de repente sus propiedades, ¿verdad? Pero ciertamente hay algunas cosas que podemos tener en cuenta que se pueden conectar con los demás contenidos. Básicamente porque es relevante saber algunas características del agua, principalmente en todo lo que sería los sistemas buffers y equilibrio ácido-base. Empezamos entonces con unas cuantas generalidades. Sabemos por cultura general de repente que la mayor parte del cuerpo está constituida por agua, alrededor de unos 60% más o menos. Esta agua está distribuida en 40 litros aproximadamente, los cuales se distribuyen otra vez en 25 litros intracelular y unos 15 litros en el medio extracelular. A su vez, el líquido del medio extracelular va a dividir sus cantidades de agua en 10 litros intersticiales, es decir, entre las células, y 5 litros aproximadamente en constituyendo lo que sería el plasma sanguíneo. Estos valores son sumamente variables de persona en persona, pero justamente como para estandarizar nos habla sobre que en promedio supuestamente en una persona de 70 kilogramos sería más o menos estos valores estarían manejando. Después, algunas características que podríamos tener en cuenta del agua, ¿verdad? Que es una molécula angular con un dipolo permanente. Sabemos, ¿verdad? Que existe una carga parcial negativa sobre el oxígeno, cargas parciales positivas sobre los hidrógenos, ¿verdad? Justamente es una molécula asimétrica y angular. Además, su estructura le permite generar puentes de hidrógeno entre sí y con diferentes grupos polares, ¿verdad? Como lo que serían los carboxilos, hidroxilos, aminos, etcétera. Así también, al ser una molécula polar, sabemos que va a poder ser disolvente, ¿verdad? De sustancias que también sean polares. Así también va a ser disolvente de los iones. Nos menciona acá algunas características físicas dadas principalmente por estas interacciones intermoleculares, ¿verdad? La capacidad que tiene de hacer puentes de hidrógeno, lo cual le va a dar características como un punto alto de ebullición, alta capacidad calorífica, calor latente de vaporización, por ejemplo. Algo de repente en lo que nos podemos quedar un poquito acá sería por la constante dieléctrica del agua. El agua es conocida justamente por tener una alta constante dieléctrica, mm, un valor adimensional realmente, pero ¿qué significa? Es básicamente su capacidad de mantener cargas eléctricas individuales en su interior, lo que nosotros conocemos básicamente como solvatación. La solvatación es un reflejo de la alta capacidad, o sea, de la alta constante dieléctrica que tiene el agua. Básicamente, entonces, tenemos acá la representación clásica de una sal soluble en agua, que es el cloruro de sodio, en donde sus cargas netas son apantalladas por las moléculas de agua orientándose en esta disposición, ¿verdad? Esta capacidad del agua de aislar los iones que constituyen una sal soluble va a ser sumamente importante para ciertos procesos fisiológicos, como lo que serían la despolarización de membrana, justamente la contracción muscular, lo que sería la transmisión de impulsos nerviosos. Básicamente, la constante dieléctrica va a ser muy importante para mantener las cargas netas de estos iones que están disueltos en su interior. Así también, otras propiedades del agua tenemos que es un electrolito débil. Así también nos dice, ¿verdad?, que es una molécula anfótera, es decir, que puede actuar tanto como un ácido como una base. Esto principalmente por las interacciones intermoleculares. Vemos justamente que una molécula de agua es capaz de reaccionar con otra molécula de agua quitándole un protón. Entonces, este se va a quedar como un ion hidronio, el cual justamente al estar protonado ante diferentes circunstancias va a poder ser capaz de liberar ese protón que captó. Es por eso que decimos que actúa como un ácido. En cambio, esta otra molécula se quedó con una carga negativa, se le quitó el protón y quedó como un ion hidroxilo, el cual es capaz de aceptar un protón del medio. Y eso básicamente.
Después, en cuanto a lo que serían las interacciones con otras moléculas, tenemos las interacciones hidrofóbicas. Este clásico ejemplo de las gotitas lipídicas. Sabemos, ¿verdad?, que de repente está en el tema este de la sopa o de repente un caldo caliente, ¿verdad? Encontramos estas gotitas lipídicas, las cuales justamente están individualizadas y flotando en el agua hirviendo. Específicamente, estas se encuentran exclusivamente en el agua hirviendo porque no son termodinámicamente favorables. ¿Y por qué digo esto? Básicamente, esta sería la estructura de una gotita lipídica que nosotros vemos en justamente una sopa hirviendo. Y vemos que las moléculas de agua adquieren esta disposición. Vemos acá, por ejemplo, que tienen formas poligonales, ¿verdad? Hexagonales de repente van a tener, lo cual se denomina clatrato. Esta disposición ordenada de las moléculas de agua alrededor de las gotitas lipídicas básicamente se llama clatrato, haciendo referencia un poquito a lo que serían las moléculas de clatrina, ¿verdad? Cuando justamente envuelven a a una vesícula, por ejemplo, que se va a transportar en el sistema endomembranas y demás. Básicamente de ahí viene su nombre. Y digo que no es termodinámicamente favorable porque una organización a este nivel de las moléculas de agua implica una disminución en lo que sería la entropía. Entonces, justamente se da cuando está recibiendo mucho calor nomás, cuando está hirviendo el agua. Una vez que deja de hervir el agua, el caldo, lo que sea, básicamente por interacciones hidrofóbicas van a unirse otra vez y van a generar una partícula más grande de moléculas hidrofóbicas. De repente, las interacciones hidrofóbicas en ciertas moléculas va a ser muy importante, demasiado importante. Ya vamos a ver por qué, específicamente en las proteínas. Después tenemos algunas moléculas que serían las anfipáticas, clásico ejemplo que serían los fosfolípidos, ¿verdad? Los cuales tienen una cabeza polar y unas colas de ácidos grasos apolares. Estas en una disolución acuosa, básicamente de manera espontánea, van a tender a organizarse en diferentes conformaciones. La clásica que tenemos acá, la bicapa lipídica, formando las membranas celulares e incluso las membranas de las organelas, ¿verdad? Así también tenemos la conformación de las vesículas, las cuales también van a estar conformadas por una bicapa lipídica. Luego tenemos acá la conformación de micela, la cual es una monocapa, ¿verdad? En donde cada una de las colas de ácidos grasos va a estar orientada hacia el centro. Otra posible conformación que nos representa acá es la de una estructura lineal, cosa que de repente por capítulo 4 nosotros sabemos que no existe de manera natural. Es más bien en cuestiones experimentales. Imagino que de repente alguno recordará por ahí un cuadrito que hablaba sobre los experimentos de Gorter y Grendel y demás, ¿verdad? El pesebre de Lackmuir, que justamente buscaban determinar el área que abarcaban los fosfolípidos de membrana, un eritrocito y eso. Básicamente, por cuestiones experimentales nomás, es que se tiene esto realmente, donde las colas de ácido graso están en contacto en una interfase de aire, básicamente acá. Y las cabezas polares, acá, con el agua. Luego tenemos acá, estructura típica del jabón y demás, detergentes. Hasta ahí todo bien. Alguien de repente si me dice sí, no. Sí, Porque profe, ahora sí sí, vamos a todo entrar. bien. Dale. Ahora vamos a entrar en una parte sumamente importante, que básicamente, ¿qué relación tiene el agua y sus capacidades, básicamente su manera de interactuar con las moléculas? ¿Qué es lo que le hace tan especial, vamos a decirle? Básicamente a mí me gusta decir que somos una especie de solución acuosa andante, porque la mayor parte del medio intracelular es agua, la mayor parte del medio extracelular en muchos tejidos es agua. Y en esta agua están disueltas muchísimas moléculas con actividades biológicas. Así también vamos a encontrar una cantidad enorme de solutos, tanto iones y demás, cada uno con una propiedad específica. Y justamente hay muchas reacciones químicas
incluso que ustedes van a conocer y que ya conocen, que están favorecidas justamente en el medio acuoso. Y qué mejor lugar para llevar a cabo estas reacciones, ¿verdad? Que en el cuerpo, entre lo que serían las reacciones del metabolismo, todas las enzimas y demás que ya van a conocer a lo largo del tiempo. Otra cosa importante que pasa en, en lo que sería el medio biológico, en el agua, serían las reacciones de ácido-base. En esta tablita nos representa el pH de los diferentes fluidos biológicos. Y vamos a ver acá. Tenemos, por ejemplo, el jugo gástrico, un pH rondando 2 más o menos, entre 1.5, 1.8 más o menos. Después tenemos acá el interior de los lisosomas, alrededor de 4.5, 5.5 más o menos. Después tenemos acá el sudor. En esto quiero que se fijen. Tenemos este rango de pH. El sudor, por ejemplo, acá nos muestra de más o menos 4 hasta casi 8. Un rango bastante amplio de variación de pH. Esto es importante a tener en cuenta, porque recuerden que los valores de pH están dados en una escala logarítmica. Cada punto de lo que sería de aumento o disminución básicamente tiene un factor multiplicativo de 10. Entonces, vemos esto, este rango enorme también que hay en la orina y contrastando con estos fluidos biológicos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, acá el interior de las células. Tenemos el citoplasma. Vemos que el rango es bastante reducido. No se permite una variación drástica en el interior de la célula, por ejemplo. Y ni qué decir en el plasma sanguíneo. Justamente está alrededor de 7.35 a 7.45. Idealmente no tiene que variar más allá de eso. Y por eso les hago énfasis, ¿verdad? Básicamente acá vemos en cierto fluido biológico, vemos un amplio rango de variación, ¿verdad? Pero en ciertos lugares específicos la variación es crítica, prácticamente inadmisible en ciertos lugares. Acá, por ejemplo, vemos el pH del intestino delgado, el cual es justamente bastante alcalino. Quiero que se queden con eso. Hay ciertos lugares del cuerpo que básicamente están muy restringidos en cuanto a la variación de pH, porque justamente tienen actividades críticas. Básicamente, las diferencias de pH en los diferentes fluidos biológicos está dado por la composición de moléculas que se encuentran específicamente en ese lugar. Entre las moléculas, ¿verdad? Están aquellas que son capaces de ceder protones al medio. Entonces, mientras más protones son capaces de ceder, básicamente va a disminuir el pH de esa región. Y básicamente hay diferente proporción de moléculas en diferentes lugares. Acá nos habla sobre que los átomos de hidrógeno que no se pueden disociar o que no pueden desprotonarse, ¿verdad? No contribuyen a la acidez de la disolución. Vemos acá alguna representación de disociación de los ácidos, una representación de una sola flecha, lo cual nos muestra una irreversibilidad, ya que justamente se trata de un ácido fuerte. Y acá vamos a quedarnos un poquito más. Vamos a ver que vamos a conocer con mayor detalle a los ácidos débiles, que van a ser sumamente importantes. Básicamente, el equilibrio de disociación de los ácidos débiles va a estar representado de esta forma. Tenemos la especie dadora de protones, representada así como HA. En un medio acuoso, ¿verdad? Va a darnos esto que sería la forma ionizada o base conjugada, ¿verdad? De nuestro ácido débil, más el ion hidronio, que puede ser representado igual con esta disociación, ¿verdad? Que serían los protones. De igual manera. Habíamos dicho que en ciertas regiones hay moléculas específicas con ciertas propiedades de ceder protones. Básicamente, la capacidad de ceder protones de una molécula va a estar determinada por esta constante. La constante de ionización de los ácidos, denominada entonces Ka.
Básicamente lo que me indica es la capacidad que tiene ese ácido de disociarse, de ceder un protón al medio. Y estos valores de Ka están, básicamente este estado de ionización de las moléculas es demasiado importante la relación que tiene con el pH del medio que les rodea. Ya vamos a ver en detalle eso. Básicamente, el valor del Ka se puede determinar por medio del producto entre la concentración de estas dos especies, que sería los protones cedidos al medio y la concentración de la especie ya ionizada, ¿verdad? Sobre la concentración de la especie sin ionizar o de especie dadora de protones. Básicamente, si el producto entre estas dos concentraciones es elevado, quiere decir que nuestro equilibrio está desplazado bastante hacia la derecha. Quiere decir que nuestro ácido se está disociando con bastante facilidad porque hay una gran concentración de protones y de la especie ya ionizada en el medio. Es por eso que de repente si el valor del Ka es alto, quiere decir que se disocia bastante fácil, entonces mi ácido es más fuerte. Entonces, a mayor Ka, mayor tendencia del ácido a ionizarse y es más fuerte el ácido. Y al igual que el pH, ¿verdad? El Ka se puede representar en una escala logarítmica, haciendo entonces el menos logaritmo de Ka. Y al igual que el pH también, mientras menor sea el valor del pKa, va a ser mayor la fuerza del ácido. Va a tener una mayor capacidad de ionizarse. Y quiero resaltar muchísimo esto. La capacidad de ionizarse de un ácido débil está tremendamente influenciada por el medio en el que se encuentra, por el pH que le rodea básicamente a esta molécula. Ya van a entender enseguida por qué hago tanto énfasis en esto. Pero hasta ahí todo bien. Sí, profe. Ok, ok. Sí, doctor. Habíamos dicho, habíamos dicho que em, existen varios fluidos biológicos que están bastante restringidos en cuanto a lo que sería la variación de pH, justamente porque están bastante regulados. Esta regulación de la concentración de protones en un medio, básicamente, está regulado por los sistemas buffer. Y vamos a empezar a hablar de eso enseguida. Acá, en esta primera diapositiva, la profe nos menciona, ¿verdad? Que el organismo produce aproximadamente 13 a 22 moles por día de ácido a partir del metabolismo celular normal. Básicamente nosotros sabemos, por capítulo 5, que la oxidación de moléculas orgánicas, ¿verdad? La que nosotros conocemos de repente por ahora, es el de la glucosa. La oxidación completa de la glucosa me da como producto el dióxido de carbono. Y vamos a meternos ya enseguida el chip, ¿verdad? De que un aumento en la concentración de dióxido de carbono es equivalente a un aumento en la concentración de protones del medio. Ya vamos a ver enseguida ese mecanismo, pero quiero que se queden ya con eso. Aumento de dióxido de carbono es igual a aumento de protones. Aumento de protones, disminución del pH del medio. Bueno, como constantemente se están generando ácidos, la tendencia es que el medio se acidifique, ¿verdad? Pero eso no es lo que pasa. Habíamos dicho que el valor del pH se mantiene bastante estable en ciertos fluidos biológicos. Básicamente esto se da por la presencia de amortiguadores. Acá de repente nos menciona algunas características ya de repente que vamos a profundizar enseguida y algo que había mencionado recién, que el dióxido de carbono contribuye a la acidificación del medio. La concentración del dióxido de carbono está fundamentalmente regulada, eh, sumamente regulada por medio de la respiración. Básicamente, el cuerpo está oxidando constantemente las moléculas orgánicas para generar ATP, ¿verdad? Y justamente cumplir con su metabolismo celular.
Y este dióxido de carbono al acumularse disminuye el pH. Entonces lo ideal es que no se acumule. ¿Cómo lo eliminamos? Por medio de la respiración. En la exhalación entonces liberamos el dióxido de carbono más el agua. Enseguida vamos a ver mejor cómo. Bueno, acá nos menciona algunas características importantes sobre los buffers a que tener en cuenta. Básicamente nos permite mantener el pH de la disolución casi constante. Importante tener en cuenta, no evita los cambios de pH. Básicamente lo que hace es restringir, hace que el aumento o la disminución del pH no sean bruscos, no sean drásticos. Para eso sirven los amortiguadores. Y vamos a ver que un sistema buffer está constituido por estos dos componentes, que serían ácidos débiles con sus sales o bases débiles con sus sales. Cualquiera de esos me forma un sistema buffer, los cuales me permiten generar un tamponamiento para que no varíe tanto para arriba como para abajo el pH de manera brusca. Esto justamente de repente teniendo en cuenta que normalmente se generan ácidos. Entonces justamente para eso. La capacidad de tamponamiento de un sistema buffer va a estar bastante influenciado, ¿verdad? Por ciertos parámetros. Algo que vamos a tener en cuenta serían la concentración del sistema buffer, es decir, la concentración del conjunto de las bases más usuales o de los ácidos más usuales. Cuando hablo del sistema buffer me refiero al conjunto ya. Sumamente importante. Mientras mayor sea la cantidad de buffer del sistema, mayor va a ser la capacidad de tamponamiento. Otra cosa que va a determinar la capacidad del buffer va a ser el pH del medio y el pKa del sistema. Básicamente, en cada sistema nosotros vamos a tener un pKa específico. Básicamente porque las moléculas que constituyen un buffer van a tener la capacidad de variar sus estados de ionización. Si ven acá, básicamente nosotros tenemos ácidos débiles. Estos ácidos en determinados pHs van a ceder sus protones al medio, pero en otros pH van a ser capaces de aceptar los protones del medio. Justamente están en un constante equilibrio. Es por eso que van a tener esa capacidad de tamponamiento. Cuando hay demasiados protones en el medio, van a captarlos. Cuando hay pocos protones en el medio, van a ceder sus protones. Básicamente eso es lo que le confiere esa capacidad de tamponamiento. Y el pH juega un papel demasiado importante acá. El grado de ionización de un ácido débil, por ejemplo, que es lo que más vamos a ver, está demasiado influenciado por el pH en el que se encuentra. Eso quiero que tengan bastante en cuenta. Y vamos a ver unos ejemplos. Ustedes van a ver varios de estos gráficos y justamente de repente van a tener en cuenta algunas características, ¿verdad? Importante saber analizar estos. Vamos a ver, por ejemplo, una disolución acuosa. Vamos a suponer que es de ácido clorhídrico, ¿verdad? Podríamos darle un pH ficticio. Normalmente yo uso un valor de 5, ¿sí? Para no complicarnos demasiado. Vamos a suponer que esta disolución acuosa tiene un pH de 5, inicialmente. ¿Qué pasa? Nosotros le agregamos, en este caso, hidróxido de sodio, ¿verdad? Una base fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar con el pH? Va a aumentar de manera brusca. Vemos acá que en el eje X nos representa la cantidad de iones hidroxilos agregados al medio y esto reflejado entonces en el eje Y como un aumento del pH. Es por eso que un aumento de iones hidroxilos está representado hacia la derecha
y un aumento del pH se representa con la línea apuntando hacia arriba, básicamente. Y vemos que esta línea es bastante recta. Esto es algo típico de lo que sería un gráfico representando una neutralización, en este caso entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Importantísimo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos tamponada esta disolución acuosa? En el mismo pH. Ambos, tanto esta solución de ácido clorhídrico como esta disolución que está tamponada, va a tener un pH de 5 y le vamos a agregar la misma concentración de hidróxido de sodio. Vemos que está acá representada justamente la disociación de mi sistema buffer. Tenemos el ácido débil, que justamente está en un equilibrio entre su estado de ionización. Tenemos acá a su base conjugada y tenemos al protón. Acá tenemos a sus sales. Acá, en un inicio, nosotros le vamos a agregar la misma cantidad de hidróxido de sodio. Y vamos a ver que el pH aumenta. Vemos acá que el pH está representado como la dirección hacia arriba, ¿verdad? En el eje Y. Entonces aumenta prácticamente de manera lineal al principio. Pero hay cierta región en donde nuestra línea, ¿verdad? Va a empezar a curvarse. Va a empezar a curvarse y va a generar esta meseta. Básicamente va a dejar de irse tanto hacia arriba. Normalmente se iría recto hacia arriba, indicándome que el pH sube de manera drástica, de manera brusca, sin ninguna interrupción. Pero ¿qué pasa? Esta curvatura me indica una interrupción parcial, básicamente, del aumento del pH, incluso aunque yo le esté agregando una gran cantidad de base. Esto se debe básicamente a la presencia de mi sistema tampón. Y las regiones en donde está más curvada la línea, ¿verdad? Me representa la zona efectiva de tamponamiento. Y esto es sumamente importante. Me van a escuchar muchísimo decir esto es sumamente importante, porque todo esto es sumamente importante. Bueno, básicamente esta va a ser la representación de, de, um, de esto que sería el sistema buffer. Y como esto es la región efectiva de tamponamiento, antes de llegar a la región efectiva va a ser lineal. Y luego de sobrepasar la capacidad de tamponamiento de mi buffer y yo le sigo agregando base, básicamente va a aumentar otra vez de manera lineal porque ya superé la capacidad de mi buffer. Vamos a analizar entonces con más detalles. Tenemos otra vez acá la representación de nuestro ácido débil con sus sales en un equilibrio de disociación. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Recordemos siempre que tenemos un pH así de base 5. A ver, lo que pasa es que mi ácido débil se va a disociar en el protón más su base conjugada. Pero yo lo que estoy haciendo es agregar una gran cantidad de iones hidroxilo al agregar esta base fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar si yo agrego una gran cantidad de iones hidroxilo? Que van a reaccionar con los protones que se encuentra en el medio. Entonces, la cantidad de protones va a disminuir. ¿Qué va a pasar con el pH? Va a subir, básicamente. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si es que disminuye la concentración de protones, ¿qué es lo que va a pasar? El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Y justamente vamos a ver un aumento en la especie ya ionizada y una disminución de esta especie sin ionizar. Básicamente eso. Y para que nosotros podamos determinar el valor del pH en función a estas variaciones de concentración, tanto de la especie ya
ionizada como la especie sin ionizar, vamos a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y vemos entonces acá esta relación. Tenemos que el pH es igual al pKa del sistema tampón más el logaritmo de esta relación. Básicamente tenemos la concentración de la especie ya ionizada, que es la especie aceptora de protones, sobre la especie dadora de protones, que es la especie sin ionizar. Y que nosotros dijimos que el equilibrio estaba desplazado fuertemente hacia la derecha por culpa de una disminución brusca en la concentración de protones. Lo que va a pasar entonces es que va a aumentar la concentración de la especie ionizada, por lo que el valor de esta relación va a aumentar. Y vamos a tener muy en cuenta esto cuando hagamos los ejercicios de desequilibrio ácido-base, porque vamos a determinar básicamente la concentración de ciertos elementos que ya vamos a conocer en un rato, y vamos a ver cómo la variación entre la concentración de estas moléculas va a variar enormemente el pH. Si el valor de esta relación aumenta, vamos a ver como consecuencia un aumento del pH, lo cual justamente coincide con lo que está pasando. Nosotros estamos agregando una base fuerte. Es lógico que justamente nuestro pH aumente. ¿Y por qué se da? Por el aumento, básicamente, del valor que tiene esta relación entre la especie aceptora de protones y la especie dadora de protones. No vamos a tener en cuenta el pKa porque el pKa es constante en cada sistema. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, doctor. Ok. Bueno, lo que habíamos dicho antes, acá en esta diapositiva específicamente, habíamos dicho que el valor del pKa y el valor del pH del medio guardan una relación bastante íntima. Y es muy importante la interacción entre estos dos valores. Básicamente, acá nos está representando el valor del pKa del sistema. Vamos a ver que existen tres posibilidades. Que el valor del pKa de mi sistema sea exactamente igual al pH del medio, que eso es lo ideal. El sistema tampón va a tener la mayor capacidad de tamponamiento cuando el valor de su pKa sea exactamente igual al pH en el que se encuentra. Nosotros habíamos dicho que el pH ficticio de nuestro medio era de 5. En el caso de que el valor de pKa de nuestro ácido débil sea de 5 también, básicamente tenemos la máxima capacidad de tamponamiento de ese buffer. Y su zona efectiva de tamponamiento está delimitada acá por este cuadro rojo. Vemos entonces que esto representa la curvatura del gráfico. Cuando ya sale de la zona efectiva de tamponamiento, entonces se vuelve lineal otra vez el aumento del pH, porque le estábamos agregando base. Nosotros vamos a tener tres opciones realmente con el caso del pKa. Una opción, y la mejor, es que tenga exactamente el mismo valor. Y en el caso de que no se dé eso, podemos tener que sea un poquito menor o un poquito mayor. Generalmente se suele decir que para que un buffer tenga un tamponamiento decente, los valores entre el pKa y el pH del medio en el que se encuentran deben diferir por lo menos en un valor más o menos. Entonces, si el pH del medio es 5, para que mi buffer tenga un funcionamiento decente, por lo menos tiene que ser de 4 o de 6. Menos que eso, ya no es tan efectivo. Más que eso, ya no es tan efectivo. Lo ideal es que esté muy cercano al valor del pH que yo quiero tamponar, el pH que yo no quiero que varíe, aunque yo le agregue base o le agregue ácido. Esa es una situación especial, vamos a decirle.
Y en función a justamente el pKa, vamos a tener diferentes circunstancias. Vamos a evaluar cada una. Tenemos, como siempre, nuestro ácido débil, el cual va a funcionar como nuestro buffer, gracias a su capacidad tanto de protonarse como de desprotonarse de acuerdo a las variaciones de pH. Entonces, básicamente, tenemos acá sus protones. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros le ponemos a este ácido débil en un medio que es bastante ácido? Mucho, o sea, un valor de pH mucho mayor, mucho menor que el valor de su pKa. Por ejemplo, si el pKa de este ácido fuera de 5 y nosotros le ponemos en un medio que tiene un pH 1, básicamente nosotros le ponemos en un medio donde hay una cantidad enorme de protones. ¿Qué es lo que va a pasar? Aumenta la concentración de protones, el equilibrio va a estar desplazado hacia la izquierda, por lo que va a predominar la especie sin ionizar. Y eso es lo que vemos acá. En el caso de que nosotros le pongamos a nuestro ácido débil en un medio bastante ácido, con un valor de pH menor que su valor de pKa, eso es lo que vamos a ver. Una predominancia en la especie sin ionizar con respecto a la especie ionizada en cuanto a lo que serían las concentraciones. Y justamente se da esto porque es un ácido débil. Y justamente como hay una gran cantidad de protones en el medio, no tiene la necesidad de soltar sus protones. Ese es el primer caso. Después ya habíamos visto este de acá, que es que cuando el valor del pKa de mi sistema tampón es exactamente igual al valor del pH en el que se encuentra. En esas circunstancias lo que vamos a tener es esto, que la concentración de la especie sin ionizar es exactamente igual a la forma ya ionizada, básicamente, cuando el pH es igual al pKa. Y luego tenemos la tercera circunstancia, en donde justamente, a ver, uy, se me fue todo. Básicamente nosotros tenemos acá que si nosotros le pusiéramos a nuestro buffer en un medio bastante alcalino, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que hay una baja concentración de protones, justamente porque predomina de repente la concentración de hidroxilos, ¿verdad? Y si hay una baja concentración de protones, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, por lo que va a aumentar la concentración de la especie ya ionizada y va a disminuir la concentración de la especie sin ionizar, cosa que vemos acá. La especie ya ionizada predomina por sobre la especie sin ionizar. Eso siempre es importante tener en cuenta realmente porque se suele preguntar. Y sirve bastante para poder predecir el estado de ionización de las moléculas, principalmente las proteínas, vamos a ver muchísimo. Vemos entonces acá un resumen básicamente de lo que mencionamos, el equilibrio de disociación, la relación que guarda el estado de ionización de la molécula con respecto al pH. Entonces, cuando el pH es menor que el pKa, perdón, mayor que, sí, menor que el pKa, básicamente va a predominar la especie de sin ionizar, porque hay una gran cantidad de protones ya luego en el medio. Entonces, nuestro ácido débil no va a desprotonarse. En el caso del que el pH sea igual que el pKa, entonces las concentraciones son iguales. Y vemos acá una representación entonces de un sistema buffer cuyo pKa es de 4.76, el cual está marcado acá. Y nos marca una línea acá, haciendo coincidir justamente con el valor del pH. Cuando los dos valores coinciden, entonces esta sería la región efectiva de tamponamiento. Y lo ideal es que no difieran mucho en valor. Acá nos dice que justamente nuestro sistema buffer va a tener una capacidad de tamponamiento decente en este rango.
de 3,76 a 5,76. Justamente menos, -1 y +1 con respecto al valor del pH en el que se encuentra. Eso quiere decir que un sistema buffer no va a tamponar si es que tiene un valor menor que el pH del medio. Por ejemplo, si es que el pH que yo quiero tamponar es de 5 y le meto un buffer de 3,7 de pKa, ciertamente va a tamponar algo, pero no va a ser tan efectivo como los valores de pKa que se encuentran en este rango, básicamente. Mientras más cercano sea el valor del pKa al valor del pH que yo quiero tamponar, mejor. ¿Hasta ahí todo bien? Pregunten nomás de repente si es que algo no se entiende, si algo, mm, si quieren que que repita algo. Yo no veo el chat y no. No sé si siguen ahí. Que alguien me confirme, por favor. Sí, ahí te dejan. Ok. Vamos a ver que los sistemas tampón de relevancia biológica son estos. El sistema de fosfatos, los cuales justamente son sumamente importantes para mantener el pH del medio interno de las células, básicamente del citoplasma. Luego tenemos el sistema tampón CO2 bicarbonato, el cual es sumamente importante en el medio extracelular. Principalmente lo vamos a ver en el plasma sanguíneo. Después tenemos a las proteínas y péptidos, que van a contribuir de cierta manera al tamponamiento tanto del medio citosólico como del medio extracelular, justamente por la capacidad que tienen los aminoácidos de ionizarse. Recuerden que las proteínas son cadenas polipeptídicas, están formadas por aminoácidos. Y justamente los aminoácidos, hay cierto grupo que tienen cadenas laterales ionizables. Tenemos los que tienen cadenas ácidas, tenemos al ácido aspartico, ácido glutámico, que a pH fisiológico tienen la capacidad de desprotonarse, dando entonces el ácido aspartico nos va a dar aspartato, el ácido glutámico nos va a dar glutamato, y los valores de ionización van a variar justamente dependiendo del pH del medio en el que se encuentra. Así también tenemos a las cadenas laterales básicas, que justamente a pH fisiológico, es decir, de 7,35 a 7,45, van a tener esa tendencia a captar protones del medio. Básicamente, cuando incremente la cantidad de protones, estos aminoácidos van a tener la capacidad de captar estos protones para que no varíe de manera tan drástica el pH. Entre los que tenemos, ¿verdad? La arginina con su grupo guanidinio, ¿verdad? Tenemos a la lisina con su grupo amino, tenemos también a la histidina con su grupo imidazol, ¿verdad? Cosas que van a ver dentro de poco ya y van a tener que saber todo eso, básicamente. De esa manera entonces. Ahora vamos a centrarnos un poquito en el sistema más importante a nivel plasmático, que es el sistema tampón CO2 bicarbonato. Dijimos que principalmente lo vamos a ver asociado a la sangre. Algo característico de este sistema tampón es su alta concentración. Dijimos que es importante que el sistema buffer esté en una alta concentración para que tenga una alta capacidad de tamponamiento. Acá nos habla de un valor aproximado de 25 milimolar, los cuales están distribuidos en valores que van a tener que saber. El bicarbonato se encuentra en un valor de 24 milimolar normalmente. Y el dióxido de carbono en concentración molar es de 1,2. Básicamente, mm, van a guardar una relación, acá nos menciona en la parte de abajo,
nos menciona que la relación entre la concentración de estas dos especies es de 20 a 1. Y estas concentraciones están sumamente reguladas. Específicamente, el bicarbonato está regulado por los riñones. Cuando hay mucho bicarbonato, se excreta en orina. Cuando hay poco bicarbonato, se evita la excreción de bicarbonato en orina. Y el dióxido de carbono está regulado por los pulmones. Cuando hay una alta concentración de dióxido de carbono en el medio interno, básicamente nosotros vamos a eliminar ese exceso por medio de la respiración, siempre y cuando esté en condiciones, ¿verdad? El sistema respiratorio. Es por eso, justamente por esa capacidad de regular estas concentraciones por medio de la excreción y demás, es que decimos que el sistema tampón CO2 bicarbonato es un sistema abierto. Y estas concentraciones están muy, muy reguladas. Es por eso que vamos a ver esto. El valor del pKa del sistema tampón CO2 bicarbonato es de 6.1, orientado a tamponar un pH de 7.4. Vemos que está relativamente alejado del valor. No tanto, ¿verdad? Pero justamente uno tendería a pensar que no es tan eficiente este sistema tampón. Pero nosotros habíamos dicho que es el más importante a nivel plasmático. Y básicamente tiene esta importancia a nivel plasmático debido a la alta concentración de sus componentes, ya que estos están tremendamente regulados. La regulación es sumamente coordinada y justamente está demasiado regulada. Vamos a ver en las próximas clases. ¿Y cómo se forman básicamente los componentes del sistema tampón CO2 bicarbonato? Nosotros, por medio de la ingesta, ¿verdad?, de alimentos, ingerimos moléculas carbonadas. Conocemos ya acá la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos. Diferentes moléculas van a tener diferentes rutas metabólicas, ¿verdad? Que justamente en cuanto a lo que sería su degradación, van a generar el dióxido de carbono, el cual es el producto final del metabolismo celular oxidativo. Este dióxido de carbono se va a encontrar en un medio acuoso. Justamente dijimos que la mayor parte del cuerpo es agua. Este dióxido de carbono va a reaccionar con el agua y va a formar esta especie que es el ácido carbónico. La reacción va a estar catalizada por esta enzima que es la anhidrasa carbónica, favoreciendo entonces la generación de esta molécula. Van a escuchar que esta molécula realmente es bastante efímera, prácticamente inexistente. Al momento de generarse, ya se disocia a, al, en bicarbonato más protón. Y esa disociación es la que tiene el valor de pKa de 6.1. Ese es el equilibrio básicamente. Luego vamos a ver que esto pasa en los tejidos normales, los tejidos metabólicamente activos, justamente que oxidan constantemente en las moléculas orgánicas. Y van generando dióxido de carbono más protón entonces. Y es por eso que nosotros decimos que el dióxido de carbono es la especie dadora de protones, cosa que habíamos mencionado hace rato. Básicamente, una acumulación de dióxido de carbono es equivalente a una acumulación de protones. Por esto, el dióxido de carbono reacciona con el agua y me genera este protón, más bicarbonato. Y ustedes me dirán, ¿verdad? Se genera también la especie aceptora de protones. Pero vamos a ver que existen, ¿verdad?, los desequilibrios de ácido-base. Básicamente, vamos a encontrar ciertos trastornos en donde la concentración de estas especies va a variar, por lo que va a variar también el pH. Luego vemos acá una representación a nivel de los pulmones, que vamos a ver mejor enseguida, y con más detalles realmente cuando hablemos de hemoglobina propiamente
y cómo funciona, ¿verdad? Pero básicamente a nivel de los pulmones se va a favorecer esta reacción de el protón más el bicarbonato para generar nuevamente el ácido carbónico, el cual se va a disociar a CO2 más agua, que va a ser eliminado por la respiración. Es por eso que nos representa acá que entran 18 moles de carbono en forma de alimentos y salen 18 moles de carbono en forma de expiración, en forma de dióxido de carbono por medio de la expiración. Y eso básicamente. La anhidrasa carbónica es capaz de catalizar estas diferentes reacciones, tanto lo que sería la conversión de ácido carbónico a esto o esto a ácido carbónico, luego para bicarbonato más protón. Ambas están catalizadas por la anhidrasa carbónica. Vemos entonces acá la representación, el CO2 disuelto reaccionando con el agua, dando ácido carbónico, dando bicarbonato más protón. Habíamos mencionado que esto de acá es realmente bastante efímero, casi inexistente, porque enseguida se disocia. Y es por eso que muchas veces no van a verlo representado. Generalmente se va a representar la reacción de esta forma nomás. Dióxido de carbono más agua me da directamente bicarbonato más protón, básicamente. Y esta disociación está regida por un pKa de 6.1. Vemos acá la reacción ya simplificada y vemos lo que pondríamos en una ecuación de Henderson-Hasselbalch. Dijimos que esta sería la especie aceptora de protones y esta sería la especie dadora de protones. Es por eso que vamos a ponerlos en esta disposición cuando, cuando queramos calcular el pH del medio interno, ¿verdad? Específicamente de la sangre, ¿verdad? Es que vamos a poner la concentración de estas dos especies así. Y básicamente la concentración de cada una de estas especies va a ser sumamente importante y determinante para el pH, porque cualquier alteración en, en los valores de esta relación va a verse como una alteración en los valores del pH. Va a pasar exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto en la reacción anterior. Si el valor de la relación entre estas dos concentraciones aumenta, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el pH. Si el valor de lo que sería la relación entre estas dos concentraciones disminuye, va a haber una disminución en el pH. Y se van a dar los diferentes trastornos que se van a detallar en la próxima clase específicamente. Por ahora, eso. Están un poco callados, más o menos, no sé, de repente me confirman si es que está todo bien, si se entiende, si quieren que repita algo, si quieren que vaya más lento. Sí, o sea, díganme si nomás ya está, para saber que ustedes están ahí, porque la otra vez, por ejemplo, estaba en un meet y se me cortó así de la nada. Sí, todo Bueno, bien. Te continúo. voy a Bueno, mandar continúa un entonces. emojis. Bueno, continúa entonces. Bueno, eh, hablando de lo que sería las proteínas como sistemas buffer, vamos a tener que, como habíamos mencionado, los aminoácidos van a tener ciertas cadenas con capacidad de ionizarse, tanto de aceptar como de ceder protones. Y esto va a estar influenciado por el pH en el que se encuentran. Si es que es muy ácido el pH, hay muchos protones, básicamente mis moléculas van a estar protonadas. Y si es muy básico, básicamente nuestras moléculas van a tender a desprotonarse. Es por eso que vamos a encontrar diferentes estados de ionización en diferentes pHs teniendo en cuenta lo que serían las proteínas. Vemos, por ejemplo, acá que a un pH bajo, los grupos básicos se van a protonar.
En este caso, por ejemplo, nos muestran cómo el grupo amino capta un protón del medio cuando está en un pH bastante ácido. Justamente hay muchos protones, el grupo amino lo que va a hacer es captar ese protón. Y si el pH es demasiado ácido, pero muy ácido luego, el grupo ácido carboxílico va a captar también en los protones del medio. Justamente como habíamos visto en el gráfico, ¿verdad? De los diferentes casos. Después, a un pH alto, las moléculas se van a desprotonar. Los grupos ácidos carboxílicos de los aminoácidos, ¿verdad? De las cadenas laterales, se van a desprotonar en un pH que sea alcalino y van a pasar entonces a su forma desprotonada, la cual se denomina carboxilato. Eso básicamente. Y como tienen esa capacidad de protonarse y desprotonarse, es que pueden contribuir al tamponamiento del pH. Y este es un ejemplo muy, muy específico de cómo las proteínas pueden funcionar como sistemas buffer, teniendo en cuenta esta capacidad de tamponamiento, o sea, de aceptar o desarrollar protones dependiendo del pH en el que se encuentre. Las proteínas que específicamente van a servir de tamponamiento del pH en el medio intracelular, vamos a tener a la hemoglobina como representante principal y en el medio extracelular vamos a tener como representante principal a la albúmina, que van a conocerla más adelante. Pero esas dos son principales para contribuir al tamponamiento del pH. Vamos a ver un poquito a la hemoglobina. Yo sé que ustedes le conocen de repente por capítulo 2 algunas cositas grandes. Sabemos que la hemoglobina se encuentra dentro del eritrocito y el eritrocito es el encargado de distribuir el oxígeno a los diferentes tejidos que tengan actividad metabólica, justamente porque requieren de ese oxígeno para oxidar las moléculas orgánicas y generar ATP. Recuerden que las células metabólicamente activas generan constantemente dióxido de carbono. Y nosotros dijimos, vamos a asociar dióxido de carbono con protones. Aumenta el dióxido de carbono, aumenta los protones. Entonces, ¿qué pasa? La oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina que está transportando el oxígeno, va a encontrar varios protones acá en el medio. Ya vamos a ver más adelante cómo, pero esto va a favorecer que el oxígeno se libere y el oxígeno vaya a las células que están necesitando de oxígeno para poder oxidar sus moléculas. Entonces, dijimos que el oxígeno va a generar la oxidación de las moléculas orgánicas, entonces se va a generar más CO2. Este CO2 va a reaccionar con el agua y va a generar bicarbonato más protón. Este protón se va a unir a la hemoglobina y se va a ir básicamente a los pulmones. Llega acá a los pulmones estando protonada. Esto es lo que quiero que se quede, que está protonada. Acá va a encontrar una alta concentración de oxígeno, lo que va a favorecer esto de acá. Y básicamente esto va a tener un valor de pKa de 6.2 y esto un valor de pKa de 7.7. Después, básicamente acá, en los pulmones, se va a favorecer la disociación de este protón. El protón se va a unir al bicarbonato y se va a formar dióxido de carbono en forma gaseosa más agua. Y de esa forma es que básicamente se elimina el dióxido de carbono del cuerpo. Por ese mecanismo, básicamente. Eso en cuanto a las principales proteínas que funcionan en el tamponamiento del pH. Después tenemos el sistema de tampón de fosfatos, el cual nos dice que es el más importante a nivel intracelular, gracias a la alta concentración de moléculas que tienen grupos fosfatos en su estructura, entre lo que serían el ATP, estereofosfóricos, ADN, etc. El valor del pKa asociado a este sistema es de 6.9, bastante cercano al valor del pH intracelular, que es de 7.1. Entonces tenemos que es un sistema buffer bastante efectivo, pero solamente a nivel intracelular, porque
realmente a nivel extracelular tiene una baja concentración. Por eso es que no lo consideramos como algo relevante, básicamente, en el medio extracelular. En el medio extracelular manda el sistema tampón CO2 bicarbonato. Y eso básicamente. Vamos a ver que el sistema tampón de fosfatos tiene tres pKas, porque justamente es un ácido poliprótico. Tenemos entonces acá este equilibrio entre el ácido fosfórico, el fosfato biácido, fosfato monoácido. Este equilibrio de disociación vemos que tiene un pKa de 6.9 y básicamente este es el que nos va a importar el equilibrio entre la forma de fosfato biácido y fosfato monoácido, porque va a estar bastante cercano al valor del pH que va a tamponar. Y recuerden, el pH del medio tiene una influencia tremenda en el estado de ionización de las moléculas. Es por eso que a un pH de 7.1, este equilibrio es el que va a predominar. No va a predominar este, justamente porque su valor de pKa está muy alejado del pH fisiológico. Y este tampoco, porque su pH está muy alejado del pH fisiológico. O sea, su pKa está bastante alejado del pH fisiológico. Nosotros dijimos que mientras más cercano sea el valor del pKa al, al pH que quiere tamponar, mejor. Justamente por esto. Entonces, estos equilibrios no nos van a importar. Y acá muestra que justamente la curva de titulación del ácido fosfórico tiene varios segmentos en diferentes pH, ¿verdad? Justamente por ser poliprótico. Pero este es el que nos importa. Solamente este, realmente. Y eso es todo, gracias por su atención. Traté de igual hacer un poquito rápido. De repente cuéntenme si hay alguna cosa que no se entienda, algo que se quiera repetir y demás.